Carl Jung tenía una relación particular con la soledad. Para él no era simplemente una falta de compañía, sino un espacio de transformación. Decía que quien no ha aprendido a estar solo, no ha aprendido a conocerse a sí mismo. Y eso es lo que vuelve a la soledad un dilema. Para algunos es un abismo insoportable. Para otros es el único lugar donde pueden escucharse con claridad. Recuerda suscribirte si amas la filosofía y activar la campanita. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a temer la soledad. Desde niños nos educan para rodearnos de gente, para llenar los vacíos con ruido, con entretenimiento, con distracciones. Estar solo parece sinónimo de estar incompleto, de ser alguien que no encaja. Pero Jung veía esto de otra manera. Decía que solo en la soledad se podía encontrar el alma. Me he dado cuenta de que muchas veces buscamos evitar la soledad no porque realmente necesitemos a los demás, sino porque tememos lo que encontraremos si estamos con nosotros mismos. El silencio puede ser incómodo. Nos obliga a escuchar pensamientos que antes ahogábamos con conversaciones triviales o con la rutina. Pero aquí está la paradoja. Solo enfrentando ese silencio podemos descubrir quiénes somos realmente. Jung hablaba de la individuación como el proceso por el cual una persona se convierte en sí misma. Y la soledad juega un papel clave en ello. Sin momentos de aislamiento, sin un retiro del bullicio del mundo, es imposible desarrollar una identidad auténtica. No se trata de rechazar la compañía de otros, sino de aprender a diferenciar entre estar solo y sentirse solo. Y esa diferencia es lo que define si la soledad es un regalo o un castigo. Para Jung, la soledad no es simplemente la ausencia de personas. Es un estado psicológico que puede adoptar dos formas: la soledad elegida y la soledad impuesta. Y la diferencia entre ambas es la clave para entender por qué algunos la ven como un regalo y otros como un castigo. Cuando la soledad es elegida, se convierte en un refugio. Es el momento en el que la mente puede explorar, reflexionar y crecer sin las distracciones del mundo exterior. Jung hablaba de la importancia de retirarse de vez en cuando para conectar con el inconsciente, para escuchar aquello que en la vida cotidiana no podemos oír. Muchos de los grandes pensadores, artistas y creadores han encontrado su mayor claridad en la soledad. Pero cuando la soledad es impuesta, se transforma en una carga. La persona no elige estar sola, sino que se siente abandonada, aislada o rechazada. Aquí la soledad deja de ser un espacio de crecimiento y se vuelve una prisión. Es la diferencia entre disfrutar de la paz del silencio y sentir el peso de la ausencia de otros. ¿Cuántas veces la soledad ha sido malinterpretada? Alguien que disfruta de su tiempo a solas es visto como un solitario, como alguien que tiene un problema. Pero, ¿y si la verdadera enfermedad no es la soledad, sino el miedo a estar solo? Jung nos invita a preguntarnos: ¿escapamos de la soledad porque realmente la sufrimos, o porque nos aterra enfrentarnos a nosotros mismos? Jung creía que la soledad, cuando se vive de manera consciente, es una puerta al autoconocimiento. Nos guste o no, cuando estamos solos, nos enfrentamos a nuestra propia mente sin filtros ni distracciones. Es ahí donde emergen los pensamientos que normalmente reprimimos, donde nos vemos tal como somos, sin la validación externa que nos suele dar identidad. En su trabajo sobre la individuación, Jung hablaba de la necesidad de integrar nuestra sombra, esa parte de nosotros que preferimos ignorar o esconder. Y es en la soledad donde la sombra se manifiesta con más fuerza. Los miedos, los deseos reprimidos, las inseguridades, todo lo que el ruido del mundo mantiene bajo control, en la soledad se amplifica. Por eso muchos huyen de estar solos. No es que la soledad les haga daño, es que no quieren enfrentarse a lo que hay dentro de ellos. A mí me ha pasado. Hay momentos en los que el silencio se vuelve insoportable, porque las preguntas que surgen son incómodas. Por eso hace mucho tiempo atrás comencé a meditar. Antes me preguntaba: ¿estoy viviendo la vida que quiero? ¿Quién soy realmente cuando nadie me mira? ¿Qué partes de mí mismo he estado ignorando? No siempre me gustan las respuestas. Pero Jung diría que, precisamente ahí, en ese malestar, está el camino hacia la autenticidad. Si tu mente no para de hablar, te recomiendo dominarla con meditación. Si la soledad es un regalo o un castigo, depende de qué hagamos con ella. Para algunos es una oportunidad de profundizar en su propia psique. Para otros es un vacío que buscan llenar a cualquier costo. Pero lo cierto es que nadie puede conocerse realmente sin pasar tiempo a solas. Y tal vez ese sea el mayor desafío.
aprender a ser nuestra propia compañía sin sentirnos abandonados. Jung entendía que el ser humano es, por naturaleza, un ser social. Desde tiempos ancestrales, nuestra supervivencia ha dependido de la tribu, del grupo. Ser excluido significaba la muerte. Y aunque hoy ya no vivimos en cuevas ni dependemos de la casa colectiva, ese instinto sigue grabado en nuestro inconsciente. Es por eso que la soledad, especialmente cuando es impuesta, nos asusta tanto. Activa el miedo primitivo de no pertenecer. El problema es que esta necesidad de pertenencia a menudo nos hace perder la autenticidad. Para evitar la soledad, muchas personas se moldean según lo que esperan los demás. Se sumergen en relaciones vacías. Aceptan ideas con las que no concuerdan. Se rodean de ruido para no sentirse aislados. Pero aquí es donde Jung lanza una advertencia. Si el precio de pertenecer es traicionarnos a nosotros mismos, ¿realmente vale la pena? ¿Cuántas veces nos quedamos en grupos donde no encajamos? ¿Cuántas relaciones mantenemos por costumbre y no por conexión real? La paradoja es que, en la búsqueda de evitar la soledad, terminamos sintiéndonos más vacíos que si estuviéramos realmente solos. Jung lo entendía bien. La peor soledad no es la ausencia de compañía, sino la desconexión con uno mismo. El verdadero reto no es huir de la soledad, sino aprender a convivir con ella sin que nos consuma. Y más aún, aprender a elegir la soledad cuando la alternativa es una compañía que nos apaga en lugar de enriquecernos. Jung diría que quien ha logrado esto no solo ha vencido un miedo ancestral, sino que ha dado un paso más en su proceso de individuación. Jung veía la soledad no solo como un espacio de autoconocimiento, sino también como un terreno fértil para la creatividad. Cuando nos alejamos del ruido externo, cuando dejamos de estar constantemente influenciados por las opiniones y expectativas de los demás, la mente empieza a trabajar de otra manera. Las ideas que estaban enterradas bajo la rutina emergen, los pensamientos se vuelven más claros y los procesos internos toman una nueva profundidad. Muchas de las figuras más influyentes de la historia han buscado la soledad para crear. Escritores, artistas, filósofos, todos han entendido que, en algún momento, el aislamiento es necesario para dar forma a algo auténtico. Jung mismo se retiró en varias ocasiones a su torre en Bollingen, un refugio lejos del mundo moderno donde podía sumergirse en su mente sin distracciones. Allí escribió, reflexionó y dejó que su inconsciente se manifestara libremente. Cuando pienso en esto, me doy cuenta de que los momentos de mayor claridad en mi vida no han llegado en medio del bullicio, sino en la calma de la soledad. Pero el problema es que, en la sociedad actual, estar solo es casi un acto de rebeldía. Nos bombardean con entretenimiento, con redes sociales, con la idea de que debemos estar siempre ocupados o en compañía. Se nos enseña que el silencio es algo que hay que llenar, no algo que hay que escuchar. Jung diría que esto es un error. La soledad no es un vacío que debe ser evitado, sino un espacio donde la mente puede expandirse más allá de lo cotidiano. Es el lugar donde la verdadera creatividad nace, donde las ideas que realmente importan pueden desarrollarse sin la interferencia del mundo exterior. Pero para aprovecharla hay que aprender a verla como un aliado, no como un enemigo. Y eso es algo que pocos se atreven a hacer. Jung veía la soledad como un umbral, una prueba inevitable para quien busca encontrarse a sí mismo. No basta con reflexionar superficialmente sobre quiénes somos. Hay que vivir la experiencia del aislamiento, aunque sea temporalmente, para que nuestra identidad real emerja. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, la soledad ha sido parte de un rito de iniciación. Los ermitaños, los monjes, los chamanes, todos han entendido que solo en el silencio profundo se revela el verdadero yo. Pero el proceso no es fácil. Jung advertía que, al apartarnos del mundo, nos enfrentamos con lo que más tememos, nuestra propia sombra. Y la sombra no es solo lo oscuro o reprimido, sino también lo desconocido. Muchas personas evitan la soledad porque, en ella, sienten que se desmoronan, y en cierto sentido, es verdad. La versión de nosotros mismos que está sostenida por la aprobación externa, comienza a desvanecerse cuando nadie la observa. ¿Cuántas veces nos definimos más por lo que otros esperan de nosotros que por lo que realmente somos? Jung diría que solo en la soledad podemos responder con honestidad a la pregunta: ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Y responderla no es fácil, porque muchas veces descubrimos que nuestra identidad ha sido una construcción para encajar, para ser aceptados. La soledad, si se atraviesa con conciencia, no es un castigo, sino una iniciación. Nos arranca las máscaras,
nos obliga a vernos con crudeza y, al final, nos da la oportunidad de reconstruirnos desde un lugar más auténtico. Pero pocos se atreven a enfrentar ese proceso. No porque sea imposible, sino porque duele. Jung lo sabía bien. Nadie se transforma sin antes haberse despojado de lo que creía ser. Jung comprendía que la soledad es una condición inevitable del ser humano. No importa cuántas relaciones tengamos, cuántas distracciones busquemos o cuánto ruido agreguemos a nuestra vida. Siempre habrá momentos en los que nos enfrentemos a nosotros mismos en total aislamiento. Pero la diferencia entre sufrir la soledad o aprovecharla radica en nuestra capacidad de integrarla como parte de nuestro proceso interno. La verdadera paradoja es que quien ha aprendido a estar solo, nunca se siente realmente solo. Jung veía esto como un signo de madurez psicológica. Cuando dejamos de buscar desesperadamente que otros llenen nuestros vacíos, encontramos una forma más profunda de conexión con nosotros mismos y con el mundo. La soledad deja de ser una ausencia y se convierte en una presencia, en un espacio donde uno puede habitar con plenitud. Al final, la pregunta no es si la soledad es un regalo o un castigo. Depende de lo que hagamos con ella. Para quienes la evitan, será un peso insoportable. Para quienes la abrazan, será un espacio de crecimiento y transformación. ¿Tú cómo la vives? ¿Es un enemigo al que huyes o un aliado que aún no has aprendido a valorar?